polvo, bronce, sangre. Luego el rugido de 100.000 guerreros que pensaban que Grecia ya estaba muerta. En el sofocante calor de agosto del 479 a.C., 38.000 granjeros y pescadores griegos se enfrentaron a la mayor fuerza de invasión jamás reunida. Estos no eran soldados profesionales. Estos eran hombres que habían visto arder sus hogares, huir a sus familias, sus templos sagrados reducidos a cenizas por la furia persa. Las probabilidades, casi 3-1. La posibilidad de supervivencia, ninguna. El imperio persa nunca había perdido una batalla terrestre de esta escala. Al final de esta historia, entenderás cómo el terreno, la unidad y la terquedad griega destrozaron el mito de la invencibilidad persa. Descubrirás por qué el ejército más grande de la historia humana huyó aterrorizado de hombres vestidos de bronce. Aprenderás la técnica de falange olvidada que convirtió la movilidad en una sentencia de muerte. Y verás cómo el lanzamiento de una lanza cambió el destino de la civilización occidental. Para entender cómo 38.000 griegos destrozaron el sueño imperial persa, primero debes comprender el terror que se extendía por el mundo conocido, porque lo que sucedió en Platea en agosto del 479 a.C. no fue solo una batalla, fue el momento en que la fuerza imparable de la conquista persa se encontró con hombres que ya habían aceptado la muerte. Para el 480 a.C., el imperio persa había consumido civilizaciones como la peste consumía ciudades. Desde el río Indo hasta la costa mediterránea, ninguna fuerza había resistido su guerra revolucionaria. Reinos que habían existido durante siglos cayeron en semanas. Ejércitos que contaban decenas de miles simplemente dejaron de existir. Esto no era conquista. Esto era apocalipsis envuelto en seda y acero. Considera a Atenas, la joya de Grecia, población antes de los persas. 40.000 almas. Después de la atención de Jerjes, ruinas humeantes, templos profanados, la Acrópolis quemada hasta sus piedras fundacionales. Los persas no solo derrotaban ciudades, las borraban. Hacían ejemplos que aterrorizarían a generaciones. El secreto del dominio persa, velocidad, alcance y guerra psicológica perfeccionada a través de generaciones de conquista. Cada unidad de caballería se movía como muerte líquida a través de terrenos que atrapaban a los ejércitos convencionales. Sus arcos compuestos, armas milagrosas de cuerno y tendón, podían atravesar armaduras a distancias que parecían imposibles para las mentes griegas. 60 libras de tensión, capaces de disparar 8 flechas por minuto con precisión mortal desde un caballo a galope completo. Pero su arma más grande era el terror. Cultivaban el miedo como los jardines persas cultivaban rosas. Pirámides de cabezas cortadas marcaban su paso por territorios rebeldes. Los refugiados difundían historias de jinetes imparables que bebían de copas hechas de cráneos y desollaban enemigos vivos. Las ciudades que resistían enfrentaban aniquilación total. Las ciudades que se rendían se convertían en esclavos. Aquí es donde se pone una locura. En 480 a.C., Jerjes mismo, el rey de reyes, gobernante de 23 naciones, cruzó a Grecia con la mayor fuerza militar jamás reunida. Los historiadores modernos debaten los números exactos, pero las estimaciones conservadoras sitúan su fuerza de invasión en 100.000 hombres de combate, caballería, arqueros, infantería de cada rincón del imperio. Persas, medos, bactrianos, indios, egipcios, guerreros que hablaban una docena de idiomas, unidos bajo un estandarte de conquista. La respuesta griega, desesperación envuelta en bronce. En Termópilas, 300 espartanos y 700 tespianos habían comprado tiempo con su sangre. Durante 3 días, Leónidas y sus guerreros mantuvieron un estrecho paso, sus cuerpos creando un muro de cadáveres que ralentizó la marea persa. Cuando los espartanos finalmente cayeron, traicionados por un sendero de montaña, Jerjes estaba tan enfurecido que mandó montar la cabeza de Leónidas en una pica. El mensaje era claro. La resistencia significaba muerte. La rendición significaba esclavitud. Pero de cualquier manera, Persia devoraría Grecia. Luego Atenas ardió. La población evacuó a Salamina y Tresén, observando el humo elevarse de sus templos, sus hogares, todo lo que habían construido durante siglos. Los persas lo hicieron teatral. Incendiaron la Acrópolis, destrozaron las estatuas, profanaron los altares. Esto no era necesidad militar. Esto era venganza por Maratón, por atreverse a resistir el destino persa.
Pero aquí está lo que los persas no calcularon. En Salamina, en septiembre del 480 a.C., y la flota griega liderada por trirremes atenienses atrajo a la armada persa a estrechos angostos y la destruyó. Jerjes observó desde un trono dorado en la costa mientras sus barcos ardían, mientras su sueño de conquista rápida se ahogaba en el Egeo. El rey de reyes huyó de vuelta a Persia, dejando a su mejor general, Mardonio, con 100.000 guerreros para terminar la conquista durante la siguiente temporada de campaña. Mardonio no era ningún tonto. Había servido al padre de Jerjes, Darío, había comandado ejércitos desde Tracia hasta Bactria, había aplastado rebeliones que habrían derrocado imperios menores. Pasó el invierno en Tesalia, asegurando sus líneas de suministro, reconstruyendo su caballería, haciendo alianzas con ciudades griegas dispuestas a traicionar a sus vecinos por oro persa. Tebas se le unió. Macedonia envió tropas. Los pueblos conquistados del norte de Grecia proporcionaron inteligencia, comida, caballos frescos. La situación estratégica era desesperada. Atenas permanecía evacuada, sus ruinas un recordatorio constante del poder persa. Esparta vacilaba, protegida detrás del muro defensivo en el istmo de Corinto, debatiendo si abandonar el norte de Grecia por completo. La alianza griega, frágil incluso en la victoria en Salamina, amenazaba con romperse bajo el peso del miedo y el interés propio. Pero dos hombres se negaron a dejar que Grecia muriera de rodillas. Pausanias, regente de Esparta, sobrino de Leónidas, quien había muerto en Termópilas, joven, sin probar en el mando, cargando el peso del honor espartano y el sacrificio de su tío. Él entendió lo que los reyes espartanos mayores no comprendían. Si Atenas caía permanentemente, si los persas aseguraban toda la Grecia central, Esparta enfrentaría la invasión sola dentro de un año. Mejor pelear ahora juntos que morir por separado después. Arístides el Justo, general ateniense que había luchado en Maratón, que había comandado barcos en Salamina, que ahora hablaba por una ciudad de refugiados, argumentó, suplicó, avergonzó a los espartanos a la acción. ¿Se esconderán detrás de sus muros mientras Persia convierte a nuestros hijos en esclavos? ¿Dejarán que el sacrificio de Leónidas no signifique nada? En la primavera del 479 a.C. sucedió algo sin precedentes. Las ciudades-estado griegas, legendarias por su incapacidad para cooperar, por sus interminables disputas y rivalidades mezquinas, se unieron bajo mando conjunto. Esparta proporcionó el contingente más grande, 10.000 hoplitas más 35.000 hilotas, armados como infantería ligera. Atenas envió 8.000 hoplitas, cada hombre que podía cargar una lanza y permitirse las 70 libras de bronce que hacían a un hoplita imparable. Corinto, Megara, Tegea, la propia Platea, ciudad tras ciudad, enviaron a sus hijos. El conteo final, 38.700 hoplitas griegos, más quizás 35.000 tropas de infantería ligera contra los 100.000 regulares persas de Mardonio, más quizás 50.000 tropas aliadas de ciudades griegas conquistadas. Las probabilidades eran brutales, pero los griegos tenían algo más precioso que números. Habían elegido su terreno. Platea, un pequeño pueblo en Beocia, estratégicamente posicionado donde se encontraban los territorios ateniense y tebano, respaldado por las estribaciones del monte Citerón, al frente del río Asopo fluyendo a través de terreno pantanoso. El valle tenía quizás 2 millas de ancho en su punto más estrecho, bordeado por colinas que romperían las formaciones de caballería, cortado por arroyos que atascarían a los caballos. Aquí está lo que tu maestro de historia nunca te dijo. Los griegos no tropezaron con esta posición. Pausanias la seleccionó con el frío cálculo de un hombre que entendía que iba a morir, pero que pretendía hacer que la muerte fuera costosa. Las colinas protegían sus flancos de la envoltura de la caballería. El río impedía que los jinetes persas usaran su velocidad. El frente estrecho significaba que los persas no podían traer todo su número a combatir simultáneamente. La geografía misma se convirtió en un arma. El ala derecha espartana tomó posición en las laderas del sur, sus falanges cubiertas de bronce brillando bajo el sol de agosto. El ala izquierda ateniense sostuvo el acceso norte, enfrentando a sus compatriotas griegos que se habían unido a Persia. Entre ellos, contingentes de una docena de ciudades, cada uno con sus propias tradiciones, sus propios gritos de batalla, sus propias razones para odiar a los invasores. Durante 11 días,
Los ejércitos se miraron fijamente a través del río Asopo. 11 días de guerra psicológica. Mardonio envió incursiones de caballería para hostigar las líneas de suministro griegas, para probar su disciplina, para buscar debilidad. Las flechas persas caían en salvas dispersas, buscando provocar a los griegos a avances imprudentes hacia terreno abierto, donde la caballería los masacraría. Los griegos se negaron a moverse, ni un paso. La disciplina era inhumana. Soportaron flechas, insultos, cargas de caballería que se retiraban en el último momento. Observaron jinetes persas desfilar prisioneros griegos capturados. Observaron ejecuciones diseñadas para romper sus espíritus, y se mantuvieron como estatuas de bronce, escudos trabados, lanzas listas, esperando que los persas vinieran a ellos. Mardonio creció frustrado. Cada día que los griegos mantenían su posición, era otro día que su situación de suministro empeoraba. Cada noche su caballería persa y meda se quejaba de estos granjeros que no peleaban apropiadamente, que se negaban a romper formación, que violaban todas las reglas de guerra civilizada, simplemente quedándose ahí parados. En la 11ª noche, la caballería persa destruyó la fuente de agua griega, el manantial Gargafia. A la mañana siguiente, los comandantes griegos enfrentaron opciones imposibles: morir de sed o retirarse a nuevas posiciones cerca del pueblo de Platea, donde fluía agua fresca. Pausanias ordenó una retirada nocturna, esperando reposicionarse antes de que los persas pudieran explotar el movimiento. Pero maniobras nocturnas con 38.000 hombres de una docena de ciudades, cada uno hablando dialectos diferentes, cada uno con comandantes diferentes. Caos. Las unidades se separaron. Los espartanos posicionados en la derecha se retrasaron. Los atenienses en la izquierda alcanzaron la nueva posición, pero se encontraron aislados. Los contingentes del centro alcanzaron el pueblo de Platea, pero estaban cortados de ambas alas. El amanecer reveló al ejército griego disperso en 3 posiciones separadas. La falange inquebrantable se había fragmentado. La posición defensiva perfecta estaba abandonada. Cada ventaja táctica cuidadosamente cultivada durante 11 días se había ido. Mardonio vio su momento. Sus exploradores de caballería reportaron el caos, el aislamiento, la vulnerabilidad. Después de 11 días de frustración, los griegos finalmente habían cometido el error fatal. Dio la orden que sus 100.000 guerreros habían estado esperando. Avancen. Destrúyanlos uno por uno antes de que puedan reformarse. Hoy terminamos esto. El ejército persa avanzó como una inundación de bronce. Tambores retumbando, estandartes ondeando, caballería moviéndose adelante como lobos oliendo sangre. La fuerza militar profesional más grande de la tierra, avanzando contra granjeros griegos dispersos que acababan de desechar su única ventaja. Pero en un valle donde el río Asopo cortaba a través de terreno pantanoso, donde las colinas comprimían ejércitos avanzados en zonas de muerte, donde el bronce griego esperaba con furia paciente, Mardonio estaba a punto de aprender por qué el terreno importa más que los números, por qué la disciplina derrota la movilidad, por qué 38.000 hombres que se niegan a arrodillarse pueden quebrar a 100.000 que nunca aprendieron a temer. El amanecer del 27 de agosto del 479 a.C. reveló la catástrofe. El ejército griego, que había permanecido unificado durante 11 días, ahora estaba disperso en 3 posiciones como piezas de un escudo destrozado. Los espartanos y tegeatas, 10.000 hoplitas, la élite de la élite, se encontraban aislados en una cresta al sur de la posición original. Los atenienses, 8.000 de fuerza, sostenían terreno una milla al norte. Entre ellos, los contingentes de Corinto, Megara y ciudades más pequeñas se agrupaban cerca del pueblo de Platea, separados de ambas alas por terreno irregular. Mardonio vio el regalo que los dioses habían entregado. Durante 11 días, estos griegos tercos le habían negado batalla abierta. Ahora estaban divididos, vulnerables, maduros para la destrucción. Desplegó sus fuerzas con la precisión de un comandante que había aplastado ejércitos en 2 continentes. La caballería persa y meda, quizás 10.000 jinetes, atacaría primero el ala espartana aislada. La infantería, incluyendo los inmortales de élite con sus escudos de mimbre y lanzas cortas, seguiría para terminar lo que la caballería comenzara. Los aliados griegos súbditos de Tebas enfrentarían a los atenienses, griego matando griego por oro perso. Las matemáticas favorecían a Persia abrumadoramente.
10.000 caballerías contra 10.000 infantes sin apoyo montado. Flechas ilimitadas contra hombres cuyos escudos, por fuertes que fueran, no podían cubrir cada ángulo cuando estaban rodeados. Velocidad y movilidad contra infantería pesada entrenada para pelear en formación cerrada, no en escaramuzas dispersas. Pero aquí es donde se pone una locura. Pausanias, el joven regente espartano cargando el legado de su tío, se negó a entrar en pánico. Tenía 10.000 espartanos y tegeatas en esa cresta, y sabía algo que Mardonio no entendía: el terreno bajo sus pies, la pendiente de la colina, la distancia al río. Cada elemento del terreno podía multiplicar el poder de combate más allá de la lógica matemática. Dio órdenes que parecían locura. Mantengan posición, traben escudos, esperen que vengan cuesta arriba, no avancen, no rompan formación, déjenlos gastar sus caballos en nuestras lanzas. La caballería persa llegó primero. 5.000 jinetes en la ola inicial, sus arcos compuestos cantando muerte desde 200 yardas. El cielo se oscureció con flechas. Esta era la táctica que había roto ejércitos desde las murallas de Babilonia hasta las llanuras de Maratón. Bañar al enemigo con flechas hasta que su formación se rompa, su coraje se haga añicos, luego cazarlos como ciervos. Los escudos espartanos se levantaron al unísono perfecto. Círculos superpuestos de roble con cara de bronce, cada uno de 3 pies de diámetro, cada uno sostenido por un hombre que había entrenado para este momento desde la infancia. Las flechas cayeron como granizo mortal, repiqueteando contra el bronce, golpeando en la madera, buscando los espacios entre escudos donde la carne esperaba suave y vulnerable. Los hombres gruñían cuando las flechas encontraban brazos, piernas, el estrecho espacio debajo de los escudos donde las grebas protegían la espinilla, pero dejaban el muslo expuesto. 3 tegeatas cayeron en la primera salva, flechas brotando de sus rostros. La línea se desplazó, los escudos se movieron para llenar los huecos, y el muro se mantuvo. Ni un solo hombre rompió formación, ni un paso atrás. La segunda salva llegó más rápido. La caballería persa girando en arcos practicados, disparando, circulando, disparando de nuevo. Sus caballos danzaban en el piso del valle mientras las flechas subían y caían, buscando desangrar a los griegos hasta que rompieran. 10 minutos de tormenta de flechas. 20 minutos. Los escudos espartanos se erizaban de astas como puercoespines. Aún así, el muro de bronce se mantenía. Aún así, ni un hombre huía. Aquí está lo que los persas no podían comprender. Cada espartano en esa cresta había aceptado la muerte años atrás. Fueron criados desde la infancia sabiendo que regresar a casa con su escudo o sobre él era el único honor. Las flechas dolían, los hombres sangraban, pero el dolor era temporal, la vergüenza era eterna. Los escudos permanecieron arriba. Mardonio, observando desde su caballo blanco, sintió el primer susurro de duda. Todos los demás ejércitos habían vacilado bajo la tormenta de flechas. Estos espartanos simplemente soportaban, pacientes como las piedras bajo sus pies. Ordenó la carga de caballería. Si las flechas no los romperían, los caballos persas los destrozarían como cerámica. 2.000 jinetes, los mejores jinetes de las estepas y llanuras del imperio, bajaron sus lanzas y espolearon sus monturas hacia la cresta, donde 10.000 griegos esperaban en 8 filas, escudos trabados, lanzas anguladas hacia adelante como una cerca de dientes de bronce. El terreno traicionó a los persas. La pendiente que Pausanias había elegido, lo suficientemente suave para parecer insignificante, lo suficientemente empinada para importar, obligó a los caballos a trabajar cuesta arriba. Los parches pantanosos cerca del río hicieron el terreno traicionero. Los caballos criados para las llanuras de Persia luchaban en las laderas griegas desconocidas. 100 yardas. La carga de caballería construyó impulso. Trueno de cascos sacudiendo la tierra. Lanzas brillando en el sol de agosto. 50 yardas. La línea espartana inmóvil. 8 filas de profundidad. El hombro de cada hombre presionado contra su vecino. Cada escudo superpuesto con su hermano creando un muro entrelazado que la física misma lucharía por romper. 25 yardas. Los caballos trabajando cuesta arriba comenzaron a disminuir la velocidad. La línea de caballería ordenada vaciló, se amontonó, se comprimió mientras el terreno se estrechaba. 10 yardas. Y entonces, victoria
o muerte. El grito de guerra espartano estalló de 10.000 gargantas simultáneamente. El impacto psicológico fue devastador. Los caballos ya luchando en la pendiente se asustaron ante el rugido repentino. La carga de caballería ordenada vaciló, se amontonó más, perdió cohesión. La primera fila de caballería se estrelló contra el muro de escudos con el sonido de bronce gritando contra bronce. Las lanzas se hicieron añicos contra escudos superpuestos. Los caballos se encabritaron, exponiendo jinetes a lo que vino después. La segunda y tercera filas de espartanos empujaron sus lanzas de 8 pies sobre y entre los escudos de la primera fila. El doru, simple madera de fresno coronada con hierro, encontró carne de caballo con precisión mecánica. Entrenados desde la infancia en el empuje único que mata, los espartanos clavaron sus lanzas en pechos, gargantas, vientres de caballos. Los caballos chillaron. La sangre roció caliente a través de escudos de bronce. Los jinetes cayeron de monturas moribundas directamente en la zona de muerte donde las lanzas espartanas esperaban. Lo que debería haber sido un avance se convirtió en un corral de matanza. La caballería persa retrocedió, dejando 50 caballos retorciéndose en la muerte, 30 jinetes aplastados bajo sus monturas o ensartados tratando de levantarse. Era imposible. La caballería siempre rompía la infantería. Siempre. La superioridad matemática de la movilidad sobre la defensa estática estaba probada en 1000 campos de batalla. Pero las matemáticas no habían contado con este terreno, esta disciplina, estos hombres que morirían antes de dar un paso atrás. Mardonio comprometió más caballería, ola tras ola tratando de encontrar el punto débil, la grieta en el muro de bronce, donde la velocidad persa podría explotar la vacilación griega. Cada ola se estrelló contra los escudos y se rompió. Cada ola dejó más caballos chillando, más jinetes muertos en el pasto resbaladizo de sangre. Para la tercera hora, la frustración se convirtió en furia. Los persas habían disparado quizás 50.000 flechas. Habían cargado 8 veces. La línea espartana se había doblado, combado bajo los impactos, pero nunca roto. Los hombres morían. Las estimaciones conservadoras sugieren que 200 espartanos y tegeatas cayeron en esas primeras horas, pero cada vez la línea se cerraba. Los escudos se desplazaban. Guerreros frescos avanzaban desde las filas traseras. Entonces los atenienses entraron en la pesadilla. Una milla al norte, Arístides observó al contingente tebano, 8.000 hoplitas griegos luchando por Persia, avanzando hacia su posición. Esto era peor que luchar contra persas. Estos eran compañeros griegos, hombres que hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses, pero habían elegido el oro persa sobre la libertad griega. Las falanges tebanas avanzaron en buen orden, escudos trabados, lanzas listas, usando las mismas tácticas, el mismo entrenamiento, la misma armadura de bronce que los atenienses. Cuando griego se encontró con griego en el choque de escudos, no había ventaja técnica, no había sorpresa táctica, solo voluntad contra voluntad, bronce contra bronce, 8 filas empujando contra 8 filas. El sonido era diferente de las cargas de caballería. No había chillidos de caballos, no había silbido de flechas, solo el rechinar de escudos, el gruñido de hombres empujando con todo el peso de su cuerpo, el crujido húmedo de lanzas encontrando huecos en la armadura. Esto era otismos, el empuje donde las falanges se convertían en arietes humanos tratando de empujarse mutuamente hasta romperse. Durante una hora, ninguna línea se movió más de 10 pies en cualquier dirección. Los atenienses empujaban lanzas sobre escudos, mataban tebanos en la primera fila. Los tebanos empujaban de vuelta, mataban atenienses. Las filas traseras empujaban, agregando su peso a la refriega. Hombres frescos pisando sobre sus amigos muertos para mantener la presión. Pero aquí es donde se pone peor para Mardonio. Mientras sus aliados griegos sangraban contra Atenas, mientras su caballería moría contra lanzas espartanas, su fuerza principal, la infantería persa y meda, los inmortales que nunca habían conocido la derrota, aún esperaban su momento. Tomó la decisión que le costaría todo. No más sondeos de caballería, no más pruebas. Comprometería su infantería, sus 40.000 mejores guerreros, en un asalto directo sobre la posición espartana. Los inmortales romperían lo que los caballos no pudieron. La infantería persa avanzó en filas disciplinadas. Escudos de mimbre, ligeros, móviles, perfectos para escaramuzas.
sostenidos ante ellos. Lanzas más cortas que el doru griego, pero efectivas en combate cercano. Cimitarras para cuando la lucha se volviera personal. Estos eran profesionales que habían reducido las ciudades fortaleza de Bactria a escombros, que habían hecho huir aterrorizados a la caballería acorazada de los escitas. Venían como una ola de bronce, 40.000 de fuerza, tambores retumbando, gritos de guerra en una docena de idiomas elevándose en amenaza unificada. Esta era la horda que había conquistado la mitad del mundo conocido. Esta era la máquina militar que hacía arrodillarse a los imperios. Pausanias los observó venir y entendió las matemáticas de la muerte. Sus 10.000 espartanos y tegeatas, ya ensangrentados por 3 horas de combate de caballería, ahora enfrentaban 40.000 infantes frescos en terreno que los persas finalmente habían alcanzado. La tormenta de flechas continuaría. Los números contarían. El bronce y la voluntad solo podían retrasar lo inevitable. Pero había elegido esta cresta por razones más allá de la pendiente. Había contado con algo que los persas no habían calculado: la profundidad de la falange griega. 8 hombres de profundidad, no 3 como las formaciones persas, no 5 como la mayoría de los ejércitos griegos. 8 filas de espartanos, cada hombre empujando al hombre frente a él, creando un ariete humano con la física de su lado. 70 libras de armadura de bronce por guerrero, multiplicadas por 8 filas, multiplicadas por el impulso de un empuje unificado. Cuando el mimbre se encontró con el bronce, las matemáticas cambiaron. Los persas tenían movilidad, los espartanos tenían masa. Y en este terreno, en esta formación, la masa estaba a punto de demostrar ser imparable. La infantería persa alcanzó la línea espartana y empujó sus lanzas con la habilidad de veteranos. Los escudos de mimbre se encontraron con el bronce griego. El impacto inicial debería haber roto el frente espartano. Debería haber creado brechas donde los números persas pudieran explotar. Debería haber comenzado el lento desgaste que terminaba en la derrota griega. En cambio, sucedió algo que aún aparece en los estudios de caso de academias militares. La falange espartana no solo se mantuvo, empujó hacia adelante un paso, luego otro. El peso de 8 filas, las 70 libras de bronce por guerrero, el empuje unificado de hombres que habían entrenado juntos desde la infancia, creó una fuerza que los escudos de mimbre no podían soportar. La primera fila persa retrocedió. Sus escudos ligeros, perfectos para movilidad, se combaron bajo el peso del bronce espartano. El empuje continuó. Los espartanos empujaban lanzas sobre sus escudos de primera fila, apuntando a rostros, gargantas, los huecos en la armadura persa. El sonido era húmedo, final, mecánico. Mardonio, observando a sus inmortales, su élite imparable siendo empujada hacia atrás por granjeros en bronce, sintió el toque helado del miedo que no había conocido desde su primera campaña décadas atrás. Esto estaba mal. Las matemáticas estaban mal. Todo estaba mal. Para la 4ª hora de batalla, lo imposible se había vuelto innegable. Los inmortales persas, guerreros de élite que habían aplastado los ejércitos de Egipto, Babilonia y una docena de naciones conquistadas, estaban siendo empujados hacia atrás por bronce griego y furia griega. Paso por paso de molienda, las falanges espartanas avanzaban, escudos trabados, lanzas empujando, el peso de 8 filas creando impulso, que los escudos de mimbre no podían responder. El sonido era apocalíptico. Bronce gritando contra madera, hombres rugiendo en una docena de idiomas, el crujido húmedo de lanzas encontrando carne, caballos todavía retorciéndose en sus agonías de muerte de cargas de caballería anteriores. El valle se había convertido en un horno de violencia, el calor de agosto mezclándose con el vapor que se elevaba de la tierra empapada de sangre. Aquí es donde se pone una locura. Mientras el ala derecha espartana molía hacia adelante contra los inmortales, actos individuales de heroísmo comenzaron a perforar el horror mecánico del combate de falange. Estos no eran solo guerreros muriendo en masas anónimas. Estos eran hombres, con historias, con deudas que pagar. Aristodemo el Tembloroso avanzó desde las filas espartanas. Era el último sobreviviente de los 300 en Termópilas, enviado por Leónidas en un recado antes del enfrentamiento final. Durante un año había vivido con los susurros, las miradas de reojo, la acusación no dicha de que había elegido la vida sobre el honor. Ningún espartano le hablaba, ninguna mujer encontraba su mirada. Estaba vivo,
y esa era la mayor vergüenza que un espartano podía soportar. Ahora dejó a un lado su escudo, agarró su lanza con ambas manos y cargó solo hacia las filas persas. Estaba buscando la única redención que Esparta reconocía: muerte en batalla contra probabilidades imposibles. Mató a 3 inmortales en su primera embestida. Su lanza, empuñada con ambas manos, y la furia de un hombre condenado buscando salvación, perforó los escudos de mimbre como si fueran tela. 4 persas más cayeron mientras se abría paso más profundo en sus filas. Los espartanos detrás de él rugieron, su grito de guerra mezclando orgullo y dolor. 7 persas murieron antes de que las flechas lo encontraran. Una flecha atravesó su muslo y lo dejó caer sobre una rodilla. Mató a un 8º persa desde esa posición, su lanza encontrando el hueco debajo de un casco. 9, 10, 11 inmortales cayeron ante el avergonzado antes de que una cimitarra persa abriera su garganta. Murió con sus ojos hacia Esparta, y los susurros dijeron esa noche que Leónidas mismo dio la bienvenida a Aristodemo a los salones de los muertos honrados. Su vergüenza fue lavada limpia en sangre persa, su nombre restaurado en la única moneda que los espartanos reconocían. Pero espera, se pone peor para los persas. Mientras Aristodemo compraba redención con su muerte, la línea espartana principal continuó su empuje inexorable. Los inmortales, entrenados para guerra móvil, para las tácticas flexibles de las estepas, se encontraron atrapados en una lucha de molienda donde el peso y la profundidad determinaban la victoria. Su armadura ligera, sus escudos de mimbre, sus lanzas más cortas, cada ventaja que los hacía mortales en terreno abierto, se convirtió en una responsabilidad cuando la falange de bronce los encontró en combate cercano. La primera fila persa se combó. No se rompió. Estos eran guerreros de élite, pero se combó bajo una presión que nunca habían encontrado. Los espartanos empujaban lanzas sobre sus escudos con precisión mecánica, cada empuje buscando los huecos en la armadura, la carne suave de garganta y rostro. La segunda fila de espartanos empujaba la primera, agregando su peso. La tercera empujaba la segunda. 8 filas de profundidad, cada hombre contribuyendo sus 70 libras de armadura, y su vida de entrenamiento, a un empuje unificado que la física misma no podía negar. 20 yardas, 30 yardas. Los espartanos avanzaron a través de la alfombra de sus propios muertos y moribundos, pisando sobre cadáveres persas que crecían espesos como hojas de otoño. La disciplina era inhumana. Cuando un guerrero de primera fila caía, el hombre detrás de él avanzaba sin vacilación, el escudo elevándose para llenar el hueco, la lanza lista para continuar la matanza. Mardonio observó su plan de batalla desintegrándose como pergamino mojado. Los inmortales estaban siendo empujados hacia atrás. La caballería yacía dispersa en montones moribundos. Sus aliados griegos estaban encerrados en su propio estancamiento de molienda contra Atenas. Por primera vez en sus décadas de mando, la duda se infiltró en sus cálculos. Tomó la decisión que resonaría a través de la historia. Personalmente lideraría el asalto final. La vista de su comandante, el general elegido de Jerjes mismo, liderando desde el frente, restauraría el coraje persa. Montó su distintivo caballo blanco, visible a través de todo el campo de batalla, reunió su guardia personal de 1000 jinetes de élite y cargó hacia la línea espartana. Esto era teatro diseñado para romper la moral enemiga. El caballo blanco brillando en el sol de agosto, Mardonio en su mejor armadura, estandartes ondeando, la crema de la nobleza persa tronando hacia adelante en formación de cuña. Cada guerrero persa en ese campo podía ver a su comandante arriesgando la muerte. Cada griego podía ver la avalancha de caballería de élite viniendo. El impacto psicológico debería haber sido devastador. Pero los espartanos habían observado a 300 de sus hermanos morir en Termópilas. Habían soportado 11 días de espera, 4 horas de tormentas de flechas, cargas de caballería que habrían roto a hombres menores. La vista de un persa más, por noble que fuera, por bien montado que estuviera, por acompañado que estuviera de guardias de élite, no logró moverlos. Pausanias, observando la carga de Mardonio construyendo impulso, vio el momento que decidiría la batalla. Si Mardonio rompía la línea espartana, si su cuña de caballería penetraba y giraba los flancos, toda la posición griega colapsaría. Pero si Mardonio caía, si el comandante persa moría a la vista de su ejército, entonces la moral,
Esa fuerza invisible que mantenía a los hombres luchando cuando la lógica demandaba huida, se haría añicos. Llamó a sus mejores lanzadores de lanza. 10 espartanos, hombres seleccionados por distancia y precisión, avanzaron desde las filas. Estaban apuntando no a la masa de caballería, sino a un hombre en un caballo blanco. El alcance de muerte para una lanza arrojada era quizás 30 yardas. Tendrían una oportunidad. Mientras la caballería cargaba pasando su posición, la carga de Mardonio golpeó el flanco izquierdo espartano, buscando el punto de bisagra donde los espartanos y tegeatas se unían. Sus guardias de caballería se estrellaron contra los escudos, penetrando profundamente en la formación. Por un momento, un terrible momento, la línea espartana se combó bajo el impacto de 1000 guerreros montados golpeando simultáneamente. Y entonces Aimnesto de Esparta, un guerrero cuyo nombre sobreviviría cuando los imperios fueran olvidados, alzó su brazo y lanzó. La lanza arqueó a través del aire matutino, sobre las cabezas de guerreros en lucha, sobre el caos del combate, y encontró el pecho de Mardonio justo debajo del protector de cuello de su casco. La punta de hierro perforó la armadura persa, a través de la carne, a través de los órganos vitales que mantenían vivo al comandante persa. Mardonio cayó de su caballo blanco. El comandante que había aplastado rebeliones desde Tracia hasta Bactria, que había servido a 2 reyes persas, que había creído que completaría la conquista de Grecia, murió en suelo griego con bronce griego en su corazón. El efecto fue instantáneo. La guardia de caballería persa, viendo caer a su comandante, perdió su furia. Todavía eran guerreros de élite, todavía peligrosos, pero el filo del fanatismo que hace que los hombres carguen contra lanzas y se rían de la muerte, eso murió con Mardonio. Lucharon para recuperar su cuerpo, y cuando fallaron incluso en eso, comenzaron a desengancharse. Los inmortales, observando morir a su comandante general, sintieron el primer toque frío de lo que habían infligido a tantos otros. Miedo. No pánico. No todavía. Pero el susurro que decía que esta batalla estaba perdida, que lo imposible estaba sucediendo, que granjeros griegos en armadura de bronce estaban destruyendo el ejército que había conquistado la mitad del mundo. La línea persa vaciló. No se rompió. Estos eran profesionales, pero vaciló. El empuje mecánico de la falange espartana continuó, implacable como un glaciar, moliendo hacia adelante a través de la carnicería. Entonces vino el sonido que lo cambió todo. Desde el ala izquierda ateniense, 1 milla de distancia, el rugido de victoria. Arístides y sus 8000 atenienses finalmente habían roto la falange tebana. Griego había luchado contra griego en brutal otismos durante horas, pero la furia ateniense por su ciudad quemada, sus templos profanados, sus familias asesinadas había demostrado ser más fuerte que el deseo tebano por oro persa. Los tebanos se rompieron, no en vergüenza. Habían luchado bien, pero se rompieron bajo el peso de la rabia ateniense. Huyeron hacia Tebas, dejando a sus amos pagadores persas enfrentar las consecuencias. Y ahora Arístides giró su falange intacta hacia el sur, hacia el centro persa. 8000 hoplitas atenienses frescos, sus escudos aún trabados, su disciplina mantenida, comenzaron el giro que voltearía el flanco de Mardonio. El ejército persa, ya tambaleándose por la muerte de su comandante, ya siendo molido hacia atrás por el bronce espartano, ahora enfrentó envolvimiento. El escenario de pesadilla que acosa a todo comandante de campo de batalla se volvió real. Estaban siendo comprimidos desde 2 direcciones, sus flancos expuestos, su movilidad estrangulada por terreno que favorecía la infantería pesada griega. Lo que sucedió después no fue una batalla. Fue una masacre que atormentaría los sueños persas durante generaciones. Los inmortales, la élite que nunca había conocido la derrota, se dieron vuelta y corrieron, no en retirada organizada, sino en huida aterrorizada hacia su campamento fortificado a 10 millas de distancia. Las formaciones disciplinadas que habían conquistado imperios se desintegraron en una turba de hombres aterrorizados buscando cualquier escape de la pesadilla de bronce que los estaba aplastando. Los griegos persiguieron. Esta es la parte que no llega a la poesía heroica, la parte que revela el verdadero rostro de la guerra bajo la gloria. Los espartanos y atenienses liberados de la disciplina del combate de falange se convirtieron en asesinos individuales cazando enemigos que huían. Persiguieron a persas que habían arrojado sus escudos para correr más rápido. Ensartaron a hombres rogando por misericordia en idiomas que no entendían. Mataron hasta que sus brazos se cansaron demasiado para levantar sus armas,
Y luego mataron más. Las 10 millas entre Platea y el campamento persa fortificado se convirtieron en un camino alfombrado con cadáveres. Guerreros persas que horas antes habían creído que estaban limpiando la resistencia griega dispersa, murieron por cientos mientras los hoplitas griegos los alcanzaban por detrás. El terreno pantanoso cerca del río Asopo se convirtió en un terreno de muerte donde los persas que huían se atascaban y morían suplicando. El joven Sófanes de Atenas, apenas 18 inviernos de edad, mató a 7 persas que huían antes de detenerse a vomitar por agotamiento y horror. Había entrenado para combate de hoplita, para el choque digno de falanges contra falanges. No estaba preparado para el trabajo de carnicero de ensartar hombres por la espalda mientras corrían. Pero continuó matando, porque el recuerdo de Atenas ardiendo impulsaba su lanza tan seguramente como la disciplina espartana impulsaba las suyas. Para cuando los persas supervivientes alcanzaron su campamento de empalizada de madera, sus números habían sido diezmados. De los 40.000 infantes que habían avanzado contra los espartanos esa mañana, quizás 20.000 alcanzaron la dudosa seguridad del campamento. La caballería estaba destrozada. Los aliados griegos habían huido. El cuerpo de Mardonio yacía en algún lugar del valle empapado de sangre, y ningún persa había podido recuperarlo. Dentro de las murallas de madera, los supervivientes persas se prepararon para el asedio que sabían que vendría. Tenían suministros para semanas, agua de arroyos cercanos, posiciones defensivas que harían costoso cualquier asalto. Si podían resistir lo suficiente, podrían llegar refuerzos del norte. Si podían hacer sangrar a los griegos en asaltos fallidos, la frágil alianza griega podría fracturarse. Estaban contando con que los griegos lucharan como guerreros civilizados, respetando la fuerza de las fortificaciones, estableciéndose en un asedio que la estrategia y la diplomacia podrían resolver. Estaban equivocados. Los griegos que llegaron a esas murallas de madera ya no eran los hoplitas disciplinados que habían permanecido en falanges esa mañana. Eran hombres que habían visto arder sus ciudades, esclavizar a sus familias, profanar sus lugares sagrados. Eran hombres que habían absorbido 4 horas de tormentas de flechas y habían atravesado con bronce y furia. Eran hombres que no tenían nada más que perder y todo que vengar. El asalto al campamento persa comenzó al atardecer cuando el ángulo del sol cegó a los defensores en las murallas occidentales. Los griegos no sondearon debilidades, no probaron las defensas, no intentaron negociación. Vinieron como una avalancha de bronce buscando sangre. Las murallas de empalizada de madera diseñadas para resistir asedios convencionales se hicieron añicos bajo la furia de hombres que ya habían decidido que cada persa adentro moriría. Los griegos no trajeron máquinas de asedio, no cavaron trincheras de aproximación, no siguieron las reglas civilizadas de guerra que hacían significativas las fortificaciones. Simplemente se lanzaron contra las murallas con escaleras, con hachas, con los mismos cuerpos blindados de bronce que habían empujado a los inmortales hacia atrás. Los atenienses alcanzaron las murallas primero. Habían corrido 10 millas en 70 libras de armadura, y llegaron a esas barreras de madera con el recuerdo de su acrópolis ardiendo, impulsando cada golpe de sus hachas. El sonido era apocalíptico, bronce contra madera, hombres gritando en rabia y terror, el crujido húmedo de lanzas encontrando defensores persas que se asomaban sobre las murallas para repeler el asalto. Las murallas resistieron quizás 20 minutos. Entonces, llegaron los espartanos con su eficiencia metódica y aterradora. No arremetieron contra las murallas como los atenienses. Las analizaron. Encontraron los puntos débiles donde los postes se encontraban con las vigas transversales y aplicaron bronce y palanca con la precisión de hombres que habían pasado sus vidas estudiando la geometría de matar. La primera sección de muralla cayó. Los hoplitas griegos se derramaron a través del hueco como agua de bronce inundando a través de una presa rota. Lo que sucedió dentro del campamento persa no fue batalla, fue exterminio. Las estimaciones conservadoras sitúan las bajas persas en el asalto al campamento en más de 30.000. 30.000 guerreros que habían sobrevivido la masacre del valle murieron dentro de murallas de madera que se suponía que los protegerían. Los griegos no mostraron misericordia porque no les quedaba misericordia. Habían visto arder Atenas. Habían enterrado niños asesinados por caballería persa. Habían soportado las tormentas de flechas que estaban destinadas a romper sus espíritus.
La matanza no se detuvo cuando terminó la resistencia. Continuó hasta que los brazos griegos se cansaron demasiado para levantar lanzas, hasta que la sangre hizo traicionero el suelo, hasta que el sol se puso sobre un campamento que se había convertido en un monumento a lo que sucede cuando los imperios empujan a hombres libres demasiado lejos. Aquí está lo que tu maestro de historia nunca te dijo. Entre los muertos persas estaba la tienda sagrada de Mardonio, una estructura de seda y oro que valía más que la mayoría de las ciudades griegas. Dentro, los griegos encontraron tesoros que les hicieron entender la escala del imperio que acababan de herir. Oro persa suficiente para financiar sus ciudades-estado por una generación, esclavos de una docena de naciones conquistadas, armadura y armas que habían sido forjadas en talleres desde Egipto hasta India. Pausanias, de pie en la tienda de Mardonio con sangre persa aún húmeda en su armadura, tomó una decisión que definiría su legado. Ordenó que la tienda se preservara exactamente como la encontraron. Mandó que los efectos personales de Mardonio fueran exhibidos en Esparta como un monumento a la arrogancia persa. Quería que las generaciones futuras vieran lo que el imperio invencible había traído a Grecia y lo que el bronce griego le había hecho. Pero aquí es donde se pone una locura. El recuento final de los muertos reveló matemáticas que aún atormentan las academias militares. Bajas griegas. Aproximadamente 1.360 hoplitas muertos con quizás 3.000 heridos. La mayoría eran espartanos y tegeatas que habían soportado el peso del asalto persa. Atenas perdió quizás 200. Los contingentes de ciudades más pequeñas sufrieron proporcionalmente. Bajas persas, más de 50.000 muertos en el valle y el asalto al campamento combinados. Algunas fuentes antiguas reclaman números más altos, pero los historiadores modernos, usando estimaciones conservadoras, aún sitúan las pérdidas persas en niveles catastróficos. Toda la estructura de mando estaba muerta. Los inmortales estaban destrozados. La caballería estaba dispersa por el norte de Grecia, sin líderes y casada. La imposibilidad matemática se había convertido en hecho histórico. 38.000 griegos no solo habían sobrevivido un asalto de más de 100.000 persas, los habían aniquilado. Las consecuencias estratégicas inmediatas se propagaron por el mundo griego como un terremoto. Tebas, que se había aliado con Persia, enfrentó retribución ateniense y espartana. Sus murallas fueron derribadas, sus líderes ejecutados, su pueblo reducido a estatus de cliente. El mensaje era claro: la colaboración con Persia era traición punible con obliteración. Pero espera, se pone peor para el imperio persa. Las noticias de Platea alcanzaron a Jerjes en Sardes en días. El rey de reyes, que había visto arder su armada en Salamina, que había huido de Grecia en vergüenza, ahora se enteró de que su mejor general estaba muerto, su mejor ejército destruido, su sueño de conquista europea terminado en un valle griego donde los granjeros habían aprendido a matar profesionalmente. El impacto psicológico a través del imperio fue sísmico. Los sátrapas desde Egipto hasta Bactria, que habían gobernado a través del miedo del poder militar persa, de repente escucharon que los hoplitas griegos eran invencibles en combate cercano. Rebeliones que habían sido susurradas en tabernas se convirtieron en revueltas abiertas. El imperio que había parecido imparable ahora se veía mortal. La unidad griega que había hecho posible Platea se fracturó en meses, como la unidad griega siempre lo hacía, pero la memoria permaneció. Cuando espartanos y atenienses más tarde se enfrentaron entre sí en la guerra del Peloponeso, ambos lados recordaron que una vez, brevemente, habían permanecido juntos y hecho sangrar a un imperio. Aquí está la parte que vindica la leyenda. La arqueología moderna ha confirmado lo que los historiadores antiguos registraron: fosas comunes llenas de puntas de flecha persas, decenas de miles de puntas de bronce y hierro que oscurecieron el cielo, dedicaciones griegas en Delfos, armadura de bronce inscrita con agradecimientos a los dioses por victoria imposible, oro persa que financió la Edad de Oro de Atenas, la construcción del propio Partenón. Incluso Heródoto, escribiendo décadas después, entrevistó veteranos que habían permanecido en ese valle. Sus relatos coinciden con la evidencia arqueológica con precisión inquietante. Las tormentas de flechas fueron reales. El empuje de la falange fue real. La muerte de Mardonio fue real. La masacre del campamento fue real. Los efectos dominó se extendieron mucho más allá de las consecuencias militares inmediatas. Platea demostró que el modelo militar persa, movilidad, arquería, intimidación, tenía límites.
Contra infantería determinada en terreno favorable, las ventajas que habían conquistado la mitad del mundo se convirtieron en responsabilidades. Cada comandante militar que estudió la batalla aprendió la lección. El terreno puede multiplicar la fuerza. La disciplina puede derrotar números. Y a veces las matemáticas de la guerra se inclinan ante la física del bronce y la voluntad humana. Los paralelos militares modernos abundan. La batalla de Drang en Vietnam, donde la infantería estadounidense usó el terreno para contrarrestar números superiores. La experiencia soviética en Afganistán, donde la geografía estranguló las ventajas militares convencionales. Termópilas obtiene la poesía. Pero Platea escribió el libro de texto que los imperios siguen sin poder leer. Pero aquí está lo que hace a Platea verdaderamente extraordinaria. Esta no fue una última resistencia como Termópilas, donde los héroes murieron comprando tiempo. Esta fue victoria total contra números superiores. Derrota decisiva de un imperio en el apogeo de su poder. Prueba de que hombres libres luchando por sus hogares podían destruir ejércitos profesionales luchando por conquista y oro. Los espartanos regresaron a casa y agregaron una línea a sus monumentos. Aquí resistimos. 3 palabras que contenían toda la filosofía de hombres que habían permanecido en 8 filas, absorbido 4 horas de tormentas de flechas, empujado a los inmortales hacia atrás a través de pura física y voluntad, y hecho que un imperio aprendiera el sabor de la derrota. El joven Sófanes, que había vomitado del horror de matar persas que huían, regresó a Atenas y vivió 60 años más. Nunca habló de Platea, excepto para decir que había aprendido que el precio de la libertad se paga en sangre y bronce, y que algunos precios valen la pena pagar. El imperio persa nunca volvió a invadir Grecia. Mantuvieron presión diplomática, financiaron ciudades griegas para que lucharan entre sí, jugaron el gran juego del imperio desde la distancia, pero nunca enviaron ejércitos. La memoria de Platea, de 38.000 griegos destruyendo 100.000 persas en una sola tarde, atormentó la planificación estratégica persa durante el siguiente siglo. Por esto el terreno importa más que los números. ¿Por qué el dominio psicológico puede hacerse añicos en momentos? ¿Por qué los imperios temen la memoria de la derrota más que la realidad de la oposición? El imperio persa construyó su poder sobre el mito de la invencibilidad, sobre el terror de la tormenta de flechas, sobre la velocidad de la caballería que podía superar en maniobras y destruir cualquier enemigo. En Platea, en un valle donde la geografía estranguló la movilidad y el bronce perforó el mimbre, ese mito murió gritando, cuando Jerjes escuchó el recuento completo, su general muerto, sus inmortales destruidos, toda su fuerza de invasión aniquilada. Según los reportes, lloró, no por los muertos, aunque contaban por decenas de miles. Lloró por el mito. Los persas ya no eran invencibles. El imperio ya no era imparable. En un valle griego, donde los granjeros habían aprendido a pararse en 8 filas de profundidad y empujar, las matemáticas de la conquista habían sido reescritas. La era de expansión persa hacia Europa terminó no con negociación diplomática, no con retirada gradual, sino con lanzas griegas en corazones persas y comandantes persas muertos en campos que pensaron que poseerían. La evidencia arqueológica continúa emergiendo. En 2015, arqueólogos griegos descubrieron una fosa común cerca de la antigua Platea, conteniendo más de 200 esqueletos con armadura estilo espartano de bronce y puntas de flecha persas, todavía incrustadas en escudos. Los huesos cuentan la historia que los historiadores antiguos registraron. Hombres que permanecieron bajo tormentas de flechas que deberían haberlos roto, que mantuvieron formación contra cargas de caballería que deberían haberlos dispersado, que empujaron hacia adelante cuando cada manual táctico decía que deberían retirarse. Vinieron como refugiados, se fueron como leyendas, permanecieron como granjeros y pescadores, lucharon como los hombres que enseñaron a un imperio que la conquista tiene límites, que el terror tiene fronteras, que a veces 38.000 almas determinadas pueden romper a 100.000 profesionales que olvidaron por qué estaban luchando. Esto no fue solo una batalla. Este fue el momento en que la civilización occidental aprendió que podía sobrevivir al imperio oriental, cuando la idea de ciudades libres, resistiendo contra superpotencias autocráticas, se volvió no solo posible sino probada. Cuando las matemáticas de la guerra se inclinaron ante la física del bronce y la psicología de hombres que eligieron su terreno y se negaron a cederlo. En Platea, en el calor de agosto del 479 a.C., la marea persa imparable se rompió contra escudos griegos y terquedad griega.
Los inmortales invencibles aprendieron mortalidad. El imperio que nunca había perdido aprendió derrota. Y Grecia aprendió que a veces, cuando eliges dónde morir, eliges dónde tus enemigos morirán en su lugar. Vinieron como conquistadores. Se fueron como cadáveres enseñando a futuros imperios la lección que la arrogancia olvida. Algunos terrenos se compran con sangre y algunas personas se niegan a vender.